Una alegría encontrarnos nuevamente en esta tercera semana del curso de sinópticos de Sobicaín, en el cual, de acuerdo a la propuesta planteada la semana anterior, cuando veíamos el Evangelio de Marcos, hoy nos vamos a detener en el Evangelio de Mateo. Evangelio que fue escrito, consideran los estudiosos, alrededor de entre el 80 y el año 100, y un evangelio que tiene muy claro quiénes van a ser los receptores, los destinatarios justamente del mensaje. El mensaje es único, es uno solo, el evangelio, pero en cuanto a la forma que lo va a relatar justamente Mateo, el destinatario es claro que son las comunidades judías que se comienzan a convertir al movimiento cristiano. Si en Marcos veíamos un mensaje mucho más universal, en Mateo lo que vamos a encontrar es un mensaje mucho más particular por la forma en la cual Mateo escribe su evangelio, orientado hacia el pueblo judío. El nombre de Mateo tiene un significado muy, si se quiere, muy tierno. Se refiere a algo así como regalo de Dios. El evangelio de Mateo está atribuido justamente a un personaje que figura con otro nombre, con el nombre de Leví, que en determinado momento toma también el nombre de Mateo, cuyo relato de conversión está relatado en los 3 evangelios sinópticos. El evangelio de Mateo es el evangelio que más citas contiene del Antiguo Testamento. En total contiene 43 citas explícitas del Antiguo Testamento, sin contar alusiones y referencias que no son, que uno las puede ubicar por el contexto, pero no referencias exactas, sino más generales. Pero les vuelvo a reiterar, contiene 43 citas explícitas del Antiguo Testamento. Y una de las citas más explícitas la encontramos casi al comienzo propio del Evangelio, cuando cita al profeta Isaías, el capítulo número 7, verso número 14 del profeta Isaías, donde justamente allí se anuncia que el Mesías, el Hijo de Dios, va a tomar un nombre característico que va a ser Emmanuel, el Dios con nosotros. El Evangelio de Mateo, la figura predominante, por decirlo de alguna manera, en los primeros capítulos, va a ser José. ¿Por qué? Porque José es quien es por sueños avisado de que la Virgen María ha concebido del Espíritu Santo un niño que es el Hijo de Dios. Va a ser José que también por sueños va a recibir el alerta sobre que Herodes está buscando al niño para matarlo. Va a ser José también el que va a recibir por sueños, estando viviendo en Egipto, justamente para proteger al niño, han ido para Egipto, que ya puede volver porque ya quien quería matarlo ya ha muerto. Uno puede también ubicar en estas historias relatadas por Mateo una cierta conexión con el personaje fundamental, casi fundamental del Antiguo Testamento para el pueblo judío, que es justamente Moisés. A Jesús, en el relato de Mateo, le van a pasar cosas similares a las vividas por Moisés. Su vida que está en riesgo, tienen que ir a Egipto para proteger al niño y luego vuelven cuando el peligro ha sido, cuando el peligro ya es inexistente porque Herodes, quien buscaba matarlo, allá ha muerto. También en la estructura interna del Evangelio de Mateo podemos notar cómo también mantiene una estructura similar
a la Torá, ya que Mateo va a estructurar una de las posibles formas de leer la estructura, y le vuelvo a repetir lo que les dije también cuando compartíamos la estructura del Evangelio de Marcos, que hay muchas posibles formas de divisiones y de entender los evangelios. En esta oportunidad vamos a compartir dos. Esta primera, a la cual les hago mención, que al Evangelio de Mateo se lo puede estructurar según los 5 grandes discursos que pone él en boca de Jesús, que es así, pero que los pone Mateo aglutinados justamente en 5 discursos. Al igual, recordemos que la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son la esencia de la ley para el pueblo judío. Pero también podemos encontrar, y esta división de la estructura es la que plantea Armando Leborati, podemos al Evangelio de Mateo subdividirlo en 6 etapas, en 6 partes. En cada una de estas partes, el tema a desarrollar fundamental va a ser lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo número 23, que justamente yo les mencionaba hace unos minutos, hace referencia al profeta Isaías. Y dice así: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, esta estructura propuesta por Armando Leborati concluye que en torno a esta cita, Emmanuel, el Dios con nosotros, esto lo podemos encontrar en los textos que van. Y ahora se los digo, igual no se preocupen porque esta no va a ser pregunta para la evaluación, ¿eh? Podemos dividir al Evangelio de Mateo de el versículo número 1 hasta el 4, 16, que eso sería hasta el inicio un poco más allá de las tentaciones. Luego una segunda parte que estaría comenzando a partir del 4:17 hasta el 11:30, que dice el capítulo número 4, verso 17. A partir de este momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Va a ser la gran propuesta de Mateo, el reino de los cielos. Así como le mencionaba las palabras clave en el Evangelio de Marcos, una de las frases clave, de los versos claves de Mateo va justamente es el reino de los cielos está cerca. Bueno, del capítulo 4, verso 17, les decía, hasta el capítulo número 11, el versículo número 30. Luego, a partir del capítulo número 12 hasta el capítulo número 16, versículo 12. Luego, del versículo número 13, del capítulo 16 hasta el capítulo 18, verso 35, encontramos la quinta parte de esta propuesta de estructura del Evangelio de Mateo, y la última parte que va desde el capítulo número 19, que en la Biblia del Pueblo de Dios lleva la consumación del reino de los cielos, hasta el capítulo, hasta ya el final del texto. Mateo, como les comentaba recién, enraiza, no sé si estoy pronunciando bien la palabra, su experiencia del Jesús
resucitado en el Antiguo Testamento. Y por eso también la genealogía que nos plantea el Evangelio de Mateo va a partir justamente desde Abraham, el padre del pueblo judío. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el otro Evangelio, en donde consta una genealogía de Jesús, es en el Evangelio de Lucas, ya que si bien recordaran, Marcos no tiene ni genealogía ni relato de nacimiento. Lucas, que como lo veremos en la próxima semana, tiene una visión para todos los pueblos, no únicamente para el judío, de su evangelio, va a enraizar la genealogía de Jesús desde Adán como el primer hombre justamente creado por Dios. En tanto que la genealogía de Mateo está a partir justamente de Abraham. Una de las particularidades que tiene la genealogía del Evangelio de Mateo es que es la única genealogía del texto sagrado de la Biblia en donde se mencionan a 5 mujeres. Así que como propuesta de tarea para esta semana, yo quiero que ustedes lean la genealogía de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de Mateo, que puedan descubrir quiénes son esas 5 mujeres y que puedan buscar cuáles son las historias detrás de estas 4 mujeres, porque de la última, que es la Virgen María, todos sabemos con claridad cuál es su testimonio, porque está conservado en los evangelios, pero hay 4 mujeres que corresponden al Antiguo Testamento, así que la propuesta es que identifiquen esas mujeres y busquen en el Antiguo Testamento sus historias y luego las compartimos en el foro. Alguien una vez dijo, no recuerdo muy bien si lo leí en algún libro o lo escuché, que justamente aquello en lo que somos más capaces es justamente muchas veces en lo que podemos fallar. ¿Por qué esto? Porque en aquello que creemos que lo hacemos bien, entonces por eso no nos preocupamos mucho, algunas veces nos podemos equivocar. O sabemos cómo hacerlo de alguna forma haciendo trampa, si se me permite. Teniendo en cuenta esa idea, yo les propongo una analogía, pero a la inversa. Y esto lo he leído en algún libro de teología, de que un teólogo hacía referencia, y a mí es una imagen que me gusta mucho usarla, es que la característica que tenía Mateo es que tenemos la certeza de que Mateo sabía escribir. ¿Por qué lo sabemos a esto? Porque era cobrador de impuestos y para eso necesitaba saber leer y saber escribir porque tenía que llevar las cuentas. ¿Con qué escribían en la época? Y bueno, escribían con una pluma, no justamente como esta, quizás una pluma más grande, y esta es una pluma de fantasía, una pluma de animales que eran las utilizadas para escribir con las mismas plumas que fueron escritos los evangelios. En el capítulo número 9 del Evangelio de Mateo, verso número 9, se relata justamente la conversión de Leví, Mateo, un Jesús que pasa cerca de su mesa puesta en la calle, en la cual la gente hacía cola para pagar los impuestos, para ver cuánto debía, también para explicarle quizás muchas veces que no podían pagar lo que el imperio le estaba reclamando. La característica de Mateo era la pluma, porque era su escritura. Y eso que él utilizó para anotar todo lo que la gente debía, una vez convertido al Jesús, al Emmanuel, al Dios con nosotros, al reino de los cielos, ya en medio nuestro, eso mismo que él utilizaba
como les decía recién, para dejar un registro de lo que la gente debía, se va a transformar en un registro de su conversión, en un registro de aquello que más le impresionó a él de Jesús y de cómo a partir de justamente de la misma pluma él va a transformar la buena noticia no de lo que se debe, no de lo que se adeuda, no de lo que hay que pagar, sino va a atestiguar este amor infinito de Dios que no duda en encarnarse en el vientre de la Virgen María para venir a estar en medio nuestro. En determinada, por decirlo de alguna forma, todos tenemos en nuestras manos una pluma, todos tenemos dones y capacidades. Siguiendo el ejemplo de Mateo, ojalá que cada uno, cada una, podamos poner nuestra pluma, nuestros dones y capacidades, como lo hizo Mateo, al servicio de la buena noticia de Jesús y su reino. Que Dios nos bendiga. Y recuerden la tarea, buscar en la genealogía de Jesús el nombre de las mujeres.